Galadriel es un personaje ficticio que pertenece al Legendarium creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien y que aparece en sus novelas El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Es una elfa del clan Noulde, hija de Finarfin y Earben y hermana de Finrod, Orodred, Angrod y Aegnor. Es asimismo madre de Celebrian y abuela de Arwen. Su deseo de gobernar un territorio por su cuenta le llevó a unirse al exilio en la Tierra Media, que fue promovido por su tío Feanor en los últimos años de las Edades de los Árboles. Allí habitó en el reino de Doriath, donde conoció a Celeborn y se casó con él. Antes del hundimiento de las tierras de Beleriand, acontecido a finales de la Primera Edad del Sol, Galadriel se trasladó a Eriador junto a su marido y habitaron en el bosque de la Azlourian hasta el fin de la Tercera Edad del Sol. Allí recibió de Celebrimbor uno de los 3 anillos de poder que había creado para los elfos, Nenya. Durante la Guerra del Anillo dio refugio a la Compañía del Anillo y, acabada la contienda, partió de regreso a Aman. J.R.R. Tolkien creó al personaje mientras escribía El Señor de los Anillos y posteriormente sería añadido también a los textos de El Silmarillion. La evolución de su historia es considerada por Christopher Tolkien en Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media como la más difícil y problemática por tener graves incoherencias entre sus distintas versiones. En esta obra se recogen además algunos de los relatos que el autor escribió sobre Galadriel a lo largo de su vida. Galadriel ha aparecido en numerosas adaptaciones de El Señor de los Anillos, entre las que se incluyen varios juegos, la película de dibujos animados del director Ralph Bakshi, las versiones radiofónicas de la BBC Radio y la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Su aparición también estaba programada en los primeros intentos que se realizaron para adaptar la novela al cine, como el basado en un guion de Morton Grady Zimmerman o el proyectado por la empresa United Artists con John Burman como director. Descripción: es una elfa medio Noulde y medio Teleri, aunque también tiene parte Banyar por su abuela Indis, de quien heredó su cabello rubio. Un ensayo que J.R.R. Tolkien escribió en 1968 y que más tarde sería recogido por su hijo Christopher en Los Pueblos de la Tierra Media bajo el título, La Marca de Feanor, narra cómo los elfos decían que las luces de los 2 árboles de Valine habían quedado reflejadas en el pelo de Galadriel y cómo esto le hizo pensar a Feanor por primera vez en la posibilidad de guardar dichas luces en un objeto, lo que desembocaría en la posterior creación de los Silmarils. Este texto cuenta además que la elfa tuvo desde temprana edad la habilidad de penetrar en la mente de otros y la describe como la más alta de las mujeres Noulde, fuerte de cuerpo, de mente y de voluntad, de forma equiparable tanto a los maestros como a los atletas, así como la más grande de los Noulde, excepto Feanor quizás, aunque era más sabia que él. En El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien ofrece otra descripción de Galadriel en la que aporta más datos sobre su apariencia física y la de su esposo Celeborn. Familia. Galadriel es la menor de los 5 hijos de Finarfin, príncipe de los elfos Noulde y posteriormente rey, y de Earben, princesa de los elfos Teleri de Alqualonde, y la única de sexo femenino. Sus hermanos mayores son Finrod, Orodred, Angrod y Aegnor. Está emparentada con Feanor al ser este hijo de su abuelo Finve y de su primera esposa, Miriel, aunque ambos nunca se llevaron bien. Etimología y otros nombres. Los distintos nombres de Galadriel aparecen también en el ensayo, La Marca de Feanor, donde se recogen todos los nombres de los miembros de la Casa Real de los Noulde. El pasaje dedicado a Galadriel le sirvió además a J.R.R. Tolkien para elaborar algunos de los textos que aparecen en Cuentos Inconclusos sobre el personaje. Este ensayo explica cómo los elfos tenían por costumbre dar 2 nombres oesi a sus hijos, uno paterno, dado tras el nacimiento, y otro materno, dado tiempo después. De este modo, el nombre paterno de Galadriel era Artanis, que significa mujer noble, en la lengua élfica quenya, mientras que el materno era Nerben o Nervende. También hace referencia al hecho de que algunos elfos adoptaran otros nombres o Kilmesi en la lengua Sindarin tras exiliarse a Beleriand y señala que Galadriel escogió este porque era el más bello de sus nombres, y le había sido dado por Celeborn. Su forma original era Alatariel o Alatarielle, que es Telerin, y Altariel o Naltariel su forma en Kenia.
El nombre, que hace referencia a su cabello, significa, doncella enguirnaldada de un brillante resplandor, y está compuesto por las raíces Galad y Ri, más la terminación y el usada en nombres femeninos. Se la conocía además por varios títulos y alias como Dama del Orien o Dama de la Athlorian, Dama de los Galadrim, Dama Blanca o Dueña de la Magia por parte de Faramir y Hechicera del Bosque de Oro por parte de Grima. Vida. Edades de los árboles. Galadriel nació en la ciudad de Tirion en el año 1362 de las Edades de los Árboles. Tiempo después, en 1495 el Baal Morgoth y la araña Ungoliant destruyeron los dos árboles de Valine, dieron muerte en Formenos al abuelo de Galadriel, el rey Finbe, y robaron los Silmarils, 3 joyas que Fëanor había elaborado y en cuyo interior se encontraban las luces de Telperion y Laurelin. Al enterarse de lo ocurrido, Fëanor instó a los Noldor a que le siguieran hacia la Tierra Media en persecución de Morgoth y pronunció un juramento en el que determinaba que perseguiría y mataría a cualquiera que pusiera las manos sobre los Silmarils. La mayoría de los Noldor le siguieron, entre ellos Galadriel, aunque nunca pronunció el juramento, siguió a los Noldor por amor hacia Fingolfin. Dado que el camino por tierra era fatigoso y difícil, Fëanor trató de tomar los barcos de los elfos Teleri por la fuerza y se produjo así la primera matanza de elfos contra elfos. El Baalamandos maldijo por ello a todos los Noldor, ante lo cual Finarfin y algunos de los suyos abandonaron la marcha hacia la Tierra Media para pedir el perdón de los Valar, no así Galadriel, que continuó el camino y cruzó el Caraxe junto a sus hermanos. Primera Edad del Sol. En algún momento de la Primera Edad del Sol, Galadriel y sus hermanos acudieron al bosque de Doriath, el reino de Thingol y Melian, donde fueron acogidos debido a su parentesco con los Teleri y con Olve, hermano del rey. Allí la elfa conoció a Celeborn, de quien se enamoró y con el que posteriormente tendría una hija, Celebrian. Cuando su hermano mayor, Finrod, partió hacia las cavernas situadas bajo el Alto Narog con el fin de construir el futuro reino de Nargothrond, Galadriel permaneció en Doriath y allí vivió con Melian, aumentando su sabiduría gracias a las enseñanzas de la reina. Lo último que se sabe de la historia de Galadriel en la Primera Edad del Sol es que, una vez acabada la construcción de Nargothrond, acudió a visitar a sus hermanos y permaneció en el reino durante un tiempo. Segunda y Tercera Edades del Sol. Durante algún tiempo, Galadriel y Celeborn vivieron en el reino de Lindan antes de trasladarse al bosque de la Athlorian. Poco antes de que Sauron destruyera el reino de Eregion en el año 1697 de la Segunda Edad del Sol, el anillo Nenya, uno de los 3 anillos de poder que Celebrimbor había fabricado para los elfos, fue entregado a Galadriel para que lo guardara y, gracias a él, el bosque de la Athlorian se conservó intacto y no palideció. Durante la Tercera Edad del Sol, Galadriel permaneció en la Athlorian. En 2463 y con el fin de combatir a Sauron, formó junto a Elrond, Círdan, otros señores de los elfos, y los magos Saruman, Gandalf y Radagast, un consejo que pasó a ser conocido como el Concilio Blanco. Galadriel propuso a Gandalf como jefe del consejo, pero un orgulloso Saruman se lo reprochó, pues él era quien más había estudiado las estrategias de Sauron, y finalmente fue el elegido. Su siguiente reunión no tendría lugar hasta pasados muchos años, en 2851 TE, y en ella Gandalf instó al consejo a que atacaran la fortaleza de Dol Guldur, donde Sauron se refugiaba bajo la apariencia del nigromante, pero Saruman se opuso. En 2941 TE se volvieron a reunir y esta vez sí decidieron atacar la fortaleza, expulsando de ella a Sauron. En 2953 TE tuvo lugar su última reunión, en la que discutieron el asunto de los anillos de poder. En 2980 TE y de camino a Rivendell, Aragorn llegó a las fronteras de la Athlorian y Galadriel le permitió entrar en el bosque. Guerra del Anillo. Creación y desarrollo del personaje. Eni el Señor de los Anillos /I. None. Eni el Silmarillion /I y otros textos. None. Críticas y comentarios. El padre Robert Merry, nieto del lexicógrafo James Merry y amigo de J.R.R. Tolkien,
leyó El Señor de los Anillos a petición de este último antes de que fuera publicado en 1954 y en los comentarios que envió por carta al autor destacaba la fuerte sensación, de una compatibilidad positiva con el orden de la gracia, que le había producido la obra, así como una comparación de la imagen de Galadriel con la de la Virgen María. Muchos otros autores han remarcado desde entonces esta influencia o paralelismo entre ambas figuras, aunque el propio J.R.R. Tolkien confesó que si bien, es verdad que este personaje debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y de la presentación de su imagen, en realidad Galadriel era una penitente, en su juventud, una conductora en la rebelión contra los Valar. En su ensayo, El manantial y los bajíos, Joseph Pearce muestra diversas críticas y opiniones que recibió El Señor de los Anillos desde su publicación. Entre ellas se encuentran la de Brenda Partridge, quien en Nada de sexo, por favor, somos hobbits, la construcción de la sexualidad femenina de El Señor de los Anillos, afirma que la redoma que Galadriel le regala a Frodo representa un falo más potente que las espadas, o la del padre Charles Dilke, que secunda la comparación hecha por Mary sobre Galadriel y María, aunque sin señalar qué elementos le llevan a pensar eso. El crítico Christopher Clausen recoge también dicha comparación en su ensayo, El Señor de los Anillos y la balada del Caballero Blanco, donde afirma que se debe sobre todo a la obra citada de G.K. Chesterton. Michael D. Cedrow reúne en J.R.R. Tolkien Encyclopedia una serie de textos escritos por otros autores y dedicados a J.R.R. Tolkien y a sus obras, en los que se encuentran numerosos comentarios sobre Galadriel y comparaciones con otros personajes. En su entrada sobre el catolicismo romano, Bradley J. Birce asegura que la elfa es probablemente la representación más evidente de María, y que además contiene elementos de la Dama del Lago, personaje de la leyenda del rey Arturo. Aline Ripley recoge en Lecturas feministas de Tolkien varios posibles paralelismos del personaje, entre ellos con Circe y Calipso en la Odisea de Homero, por ofrecer su ayuda a los héroes de la obra y darles regalos en forma de comida, ropa y luz, con la Virgen María, por asociación con los símbolos de luz y semillas, y con las valquirias de la mitología nórdica, por su resplandor. En su entrada dedicada a Galadriel, Jason Fischer la describe como uno de los personajes más fuertes y vistosamente descritos por Tolkien, independientemente de su sexo, y sin duda la más grande de las elfas. Ance Petty comenta en Finlandia, Fuentes Literarias, que Galadriel tiene cualidades de las deidades de la mitología finesa Ilmatar, como un ser semidivino que contiene la luz de la creación, y Loui, como jefa de una tierra misteriosa y oculta. Marjorie Burns recoge en la entrada, dobles, algunos de los paralelismos entre los personajes creados por J.R.R. Tolkien, entre ellos los de Galadriel con Valla de Oro y la Maya Melian y con la Vali Baarda. Para Burns, Valla de Oro es una versión más hogareña de Galadriel y comenta que el paralelismo entre ambas radica en que viven en reinos aislados y cubiertos de árboles, y están asociadas con el agua. Destaca también la frase con la que se presenta el personaje en la novela como otro elemento de comparación: se encuentran de pronto ante una reina élfica, joven y hermosa, vestida con flores frescas. El paralelismo con Melian es descrito como el más importante, destacando que ambas usan su poder para proteger sus respectivos reinos, y mientras que la Maya se coloca en oposición a la araña Ungoliant, la elfa lo hace en oposición a su descendiente, ella la araña. Además, señala que la hija de Melian, Lúthien, se casa con un miembro de la raza de los hombres, al igual que la nieta de Galadriel, Arwen. Por último, Burns describe a Galadriel como la representación de Baarda en la Tierra Media, pues ambas son dadoras de luz. Adaptaciones a otros medios cinematográficas. En 1957, una compañía estadounidense propuso a J.R.R. Tolkien la realización de una versión en dibujos animados de El Señor de los Anillos. Si bien el autor dio su visto bueno a algunos de los bocetos elaborados para la película, el guión elaborado por Morton Grady Zimmerman incluía numerosas modificaciones en la historia, lo que provocó su indignación y finalmente la cancelación del proyecto.
Entre los cambios realizados estaba la eliminación de la escena en la que Galadriel se siente tentada por el anillo único, calificada como significativa por J.R.R. Tolkien debido a la desaparición de prácticamente todo lo que tiene contenido moral de la sinopsis. La empresa cinematográfica United Artists contrató al cineasta John Boorman para realizar una adaptación de El Señor de los Anillos en imagen real a mediados de los años 1970, pero el coste de la película hizo que finalmente no se llevara a cabo. El guión elaborado incluía algunos cambios en el personaje de Galadriel, como el hecho de seducir a Frodo durante la escena del espejo en Lothlórien. Ralph Bakshi se puso al frente de este proyecto poco después y consiguió que la empresa distribuyera la película. Modificado el guión por Peter S. Beagle, el director realizó una adaptación en formato de dibujos animados y rotoscopio en la que la actriz Annette Crosbie fue quien se encargó de prestar su voz al personaje de Galadriel. Si bien en ella no se omitió la tentación de Galadriel durante la escena del espejo, sí se eliminó la entrega de sus regalos a la Compañía del Anillo. En la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson y estrenada a principios de los años 2000, Galadriel fue interpretada por la actriz australiana Cate Blanchett y doblada al español por Núria Mediavilla. El papel le había sido ofrecido en un primer momento a Lucy Lawless, pero ella lo rechazó debido a su embarazo. Originalmente los guionistas de la trilogía, Philip Pavoyens, el propio Jackson y su esposa Frank Walsh, habían escrito el prólogo que aparece en la primera entrega, La Comunidad del Anillo, de forma que el narrador fuera Frodo, pero el personaje acabó siendo descartado debido a que desconocía la historia del Anillo Único. El personaje de Gandalf fue otro de los candidatos e incluso el propio Ian McKellen, intérprete del mago, lo pidió, pero también fue descartado debido a que su papel en dicha entrega era bastante grande y finalmente fue Cate Blanchett quien puso su voz como Galadriel, ya que el personaje tenía conocimiento de la historia y había formado parte de ella. El director de fotografía de la trilogía, Andrew Lesnie, quería hacer algo especial con el personaje debido a que le parecía el personaje más vinculado al mundo espiritual. Inspirado por una de las frases con las que J.R.R. Tolkien describe a Galadriel y Celeborn en el libro, no había ningún signo de vejez en ellos, excepto quizás en lo profundo de los ojos, pues estos eran penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas y sin embargo profundos, como pozos de recuerdos. Lesnie decidió comprar luces de Navidad y adornar con ellas el plató en el que rodaba Cate Blanchett varias escenas de Lothlórien, de forma que en sus ojos parecía que se reflejaban las estrellas. En abril de 2001, la actriz confirmó en Londres, Reino Unido, que ya había terminado de filmar sus escenas en Nueva Zelanda tras un mes de rodaje y que en esos momentos se encontraba grabando de nuevo sus diálogos en un estudio debido a que los primeros no habían quedado bien. A pesar de que el personaje no aparece en el Hobbit, el equipo de Peter Jackson volvió a incorporar a Cate Blanchett 12 años después como Galadriel en su adaptación al cine de esa novela, rodada en 3 películas, El Hobbit, Un viaje inesperado, El Hobbit, La desolación de Smaug y El Hobbit, La batalla de los 5 ejércitos, y que contaron con parte del reparto que ya trabajara en las de El Señor de los Anillos. En la serie de Amazon Studios de 2022 El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, es interpretada por la actriz galesa Morfydd Clark. Radiofónicas y musicales. La primera adaptación de El Señor de los Anillos se hizo para la radio, entre los años 1955 y 1956. La BBC Radio realizó en el Reino Unido una adaptación de 12 episodios, todos ellos adaptados y producidos por Terence Tillard, en los que Nicolette Bernard prestó su voz al personaje de Galadriel. Marianne Eyman hizo lo propio en otra de las adaptaciones radiofónicas realizada años después, en 1981, por la misma emisora. En el ámbito musical, el nombre de Galadriel ha dado título a varios temas de distintos cantantes o bandas y se ha especulado sobre su posible referencia a la elfa. El grupo musical británico Barclay James Harvest tituló a una de sus canciones, Galadriel, aunque el contenido de su letra no hacía referencia específicamente al personaje de J.R.R. Tolkien. Del mismo modo, uno de los temas del cantante Cliff Richard,
compuesto por Norman Petty y Buddy Holly, lleva por título el nombre de la elfa y en él se la menciona como espíritu de la luz de estrellas. Algunos fans afirmaron que la canción, Stairway to Heaven, del grupo Led Zeppelin y cuyos miembros son aficionados a las obras de J.R.R. Tolkien, contenía referencias a Galadriel. Si bien la letra alude a una dama, de nombre desconocido, con frases como, "There's a lady was sure all that glitters is gold", y, "A lady we all know who shines with the light", Stephen Davis afirma en la biografía de la banda que la dama, es un paradigma de la reina de las hadas de Edmund Spenser, la diosa blanca de Robert Graves, y personajes celtas como la Dama del Lago, Morgana o Rhiannon, descartando su identificación con Galadriel. Galadriel también ha aparecido en la producción musical de El Señor de los Anillos dirigida por Matthew Barchus. En las representaciones que tuvieron lugar en Toronto, Canadá, durante el año 2006, el personaje fue interpretado por Rebecca Jackson Mendoza, quien llevaba para la ocasión un vestido con más de 1800 abalorios cosidos a mano. A mediados de 2007 el musical se mudó al Teatro Drury Lane de Londres y, tras una extensa reescritura, Laura Michelle Kelly ocupó el papel de Galadriel, siendo sustituida en febrero de 2008 por Abby Osmond.